Una repartidora negra de 19 años resolvió lo que 15 ingenieros no pudieron. Si eres realmente tan buena, arréglalo. Todos guardaron silencio. Si de verdad eres tan buena como crees, entonces arréglalo. Mark Harrison, CTO Senior Tech Solutions, rugió desafiándola mientras golpeaba las pantallas rojas de advertencia que parpadeaban por todo el centro de mando en el sistema crítico de gestión de datos había estado caído durante 3 horas seguidas, paralizando las operaciones de decenas de grandes clientes. Kayla Williams, una repartidora negra de 19 años, solo había entrado para entregar el almuerzo que Mark había pedido por la aplicación con la bolsa de entrega aún colgada sobre su hombro. Se acercó con valentía a la pantalla principal y señaló con calma que la causa raíz era un conflicto de efectivo y buffers de transacciones sin vaciaran sus palabras. Hicieron que los 15 ingenieros de las mejores universidades se paralizaran. Mirándola como si hubiera hablado en un idioma alienígena, Mark desdeñó con desprecio en su tono. ¿Esta repartidora piensa que ahora es una especie de genio? Apuesto a que ni siquiera terminaste la escuela. ¿Por qué no vuelves a entregar comida y dejas el trabajo serio a los profesionales? Los demás ingenieros estallaron en risas burlonas. David Thompson, el ingeniero jefe, cruzó los brazos con arrogancia. ¿Cariño? ¿Este es un sistema de gestión de datos de millones de dólares? No una aplicación de entrega de comida como a la que estás acostumbrada. Kayla permaneció impasible, sus ojos profundos y calmados en medio de la tensión que asfixiaba. La sala está bien, respondió suavemente, pero con una confianza inquebrantable. Pero cuando sigas mis instrucciones y este sistema vuelva a estar en línea, en exactamente 2 minutos, recuerda este momento, Mark estalló en carcajadas, con el rostro sonrojado por la rabia y el orgullo herido. Debes estar bromeando. ¿De verdad crees que alguien tan inexperto como tú puede enseñarle algo a nuestro equipo de 15 ingenieros veteranos? Kayla ofreció una ligera sonrisa enigmática que no llegó a sus ojos, pero que llevaba un peso extraño, haciendo que algunos ingenieros se sintieran incómodos sin saber por qué. Era como si guardara un secreto tan enorme, esperando el momento perfecto para demostrar que la habían subestimado gravemente en la atmósfera en el centro de mando de Tech Solutions estaba tan tensa que parecía a punto de romperse. En las pantallas gigantes brillaban con un rojo ominoso y mensajes de error sin cesar, mientras las caras pálidas de los ingenieros corrían, tratando de arreglar una falla sin precedentes en el sistema central. La columna vertebral para decenas de clientes empresariales había colapsado sin advertencia. Mark Harrison, graduado del MIT con más de 15 años en la industria tecnológica, no era para nada su habitual sereno. John paseaba entre filas de estaciones de trabajo, con los ojos pegados a cada pantalla, las manos temblando bajo la creciente presión. Habían pasado más de 3 horas, y ninguno de sus mejores ingenieros había avanzado. Cada minuto significaba millones de dólares en pérdidas, y los clientes irritados lo bombardeaban con llamadas, exigiendo explicaciones y amenazando con cancelar sus contratos. ¿Qué diablos está pasando?, tronó Mark, golpeando un escritorio con el puño. Los ingenieros cercanos saltaron, sorprendidos. Necesito respuestas ahora mismo. ¿No se supone que son los mejores ingenieros del país? ¿Por qué no encuentran la causa? David Thompson, usualmente lleno de confianza en sus habilidades para resolver problemas, solo pudo bajar la cabeza en silencio bajo la furiosa mirada de Mark. Hemos revisado todo, señor. Se siguieron todos los protocolos, pero el sistema no se recupera. Nunca habíamos encontrado algo así. A la furia de Mark solo crecía. Sabía que si esta caída se prolongaba, la reputación de Tech Solutions sufriría un golpe masivo y su propio puesto como CTO estaría en peligro. Volvió a mirar la pantalla más grande donde códigos de error extraños parpadeaban sin cesar, como burlándose de su experiencia y del prestigio de su equipo estrella. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el teléfono de Mark vibró sin parar en llamadas del CEO. Cada timbrazo se sentía como una bomba de tiempo, pero Mark no se atrevió a contestar. No tenía ninguna explicación que ofrecer. La sala de control se sentía sofocante. La presión asfixiaba a todos los presentes, y parecía que Mark estaba a punto de perder su último resquicio de compostura. En ese preciso momento, la puerta del centro de mando se abrió de golpe. Una joven negra, con la bolsa de entrega aún colgada sobre el hombro, entró con excitación. Era Kayla Williams, la repartidora de 19 años, que nadie había notado en medio del caos. Pero esa entrada aparentemente aleatoria resultó ser el punto de inflexión. Un giro que no solo salvó a Tech Solutions del desastre, sino que desató una cadena de eventos que Mark Harrison jamás habría imaginado. En medio de la tensión asfixiante de la sala, la llegada de Kayla fue casi como una sombra invisible y tenue en la joven repartidora. Entró con dudas, sus ojos recorriendo los rostros agotados y ansiosos fijados en las pantallas rojas brillantes.
Aún sujetaba la correa de su bolsa de entrega, sintiendo que había entrado en un lugar al que no pertenecía. Nadie la notó. Todos estaban demasiado absortos en la crisis que tenían delante en Kayla. Dejó su bolsa en la mesa más cercana, con la intención de escabullirse sin molestar a nadie, pero, en ese instante, su mirada atrapó un código de error rojo brillante, que parpadeaba en la pantalla central. Un código que conocía demasiado bien. Instantáneamente. Su pie se detuvo a medio paso. «Eso no es», susurró Kayla, acercándose inconscientemente a la gran pantalla, con los ojos abiertos en concentración. Mientras tanto, Mark Harrison estaba de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido, respirando con dificultad. Para Mark, un hombre acostumbrado al poder, al estatus y al control absoluto, su incapacidad para resolver este problema era frustrante. Nunca había enfrentado el fracaso en su vida. Nacido en la riqueza, había crecido bañado en privilegios, siempre en la cima, siempre respetado y temido. Para él, su posición no era solo prueba de su talento, sino una validación de su propia identidad. Este revés se sentía como un ataque directo a su orgullo, sacudiendo los cimientos de todo lo que valoraba. «Disculpa», habló Kayla suavemente, su voz gentil pero lo suficientemente clara para atravesar el silencio sofocante de la sala. Han intentado limpiar el efectivo y vaciar el buffer de transacciones atascado. Todos los ingenieros se volvieron con expresiones que mezclaban sorpresa e irritación. El ceño de Mark se frunció aún más, mientras clavaba una fría mirada en la joven extraña. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», replicó con desprecio en el tono. Las mejillas de Kayla se sonrojaron bajo su escrutinio, pero pronto se recompuso y respondió con cortesía. «Soy la repartidora. Solo noté el código de error. Me topé con el mismo problema cuando escribí mi propio programa de optimización para rutas de entrega. Sucede cuando el buffer de transacciones no se vacía completamente antes de reiniciar el servidor principal, causando que el efectivo entre en conflicto repetidamente». En el silencio volvió a caer. Los ingenieros intercambiaron miradas dudosas, algunos claramente pensando que había sobrepasado sus límites. A Mark dejó que una leve sonrisa cruel curvara sus labios. «Llena de burla, hablas como si realmente entendieras este problema», dijo en voz baja, cargada de sarcasmo, mientras avanza. «Este es un sistema de datos altamente complejo, no tu simple app de entrega. No presumas que arreglar un error menor en tu software personal te califica para entrometerte en nuestro trabajo». Kayla enfrentó su hostilidad sin inmutarse, con los ojos calmados y firmes, bajo una confianza rara para alguien de su edad. Sabía que la habían insultado, pero también entendía que reaccionar solo escalaría la tensión. «Entiendo», respondió suavemente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero estoy segura de que si lo manejan exactamente como sugerí, el sistema estará en línea en menos de 2 minutos». De inmediato, algún ingeniero desdeñó su propuesta. David Thompson, el ingeniero jefe, negó con la cabeza y se inclinó justo para que ella escuchara. «Joven, tenemos 15 ingenieros veteranos con los mejores títulos de universidades prestigiosas. Lo hemos intentado todo. ¿De verdad crees que una repartidora que ni siquiera tiene 20 años puede mostrarnos la solución? No seas ridícula». Mark, casi sin paciencia, se volvió hacia su asistente. «Llama a seguridad y que saquen a esta chica. Ya hemos perdido suficiente tiempo». Kayla miró a los ingenieros una última vez. Un destello de decepción cruzó sus profundos ojos marrones. Antes de alejarse, habló con suavidad, su voz lo suficientemente clara para despertar una pizca de curiosidad. «Entiendo tus dudas, pero por favor recuerda lo que dije. Limpien el efectivo y vacíen el buffer. Solo pedó tu minutos». En la puerta se cerró tras ella. Sin embargo, sus palabras quedaron flotando, extendiéndose por la sala como un desafío silencioso para Mark y su atónito equipo. Por dentro, Mark, junto con el desprecio y la ira, despertó un sentimiento desconocido que no podía nombrar. Quizás una duda sobre sus propias habilidades, o simplemente un destello de inquietud. Lo que no sabía era que ese encuentro fortuito había marcado un punto de inflexión, no solo en la crisis de ese día, sino en el curso de su vida a partir de entonces. En el momento en que la puerta se cerró tras Kayla, Mark Harrison soltó una risa fría y resonante que llenó la enorme sala. No era solo una risa, estaba cargada de desprecio y burla, un enfático signo de exclamación que afirmaba su autoridad ante los ingenieros reunidos. «En qué ridículo a una repartidora que ni siquiera ha terminado la universidad, lo suficientemente audaz para dar lecciones a nuestros mejores ingenieros sobre cómo solucionar este sistema». A Mark recorrió la sala con la mirada, enfatizando deliberadamente cada palabra con máximo sarcasmo. Su equipo estalló en risas burlonas, cada pausa cayendo como una daga invisible dirigida hacia la puerta cerrada. «Quizás ella piensa que es una especie de prodigio tecnológico», intervino David Thompson, alzando la voz para halagar a Mark.
Los jóvenes de hoy realmente no tienen sentido de sus propios límites. Los labios de Mark se curvaron en una sonrisa satisfecha ante la enfermiza adulación de David, pero por dentro hervía de incomodidad y humillación. La verdad era que, ese breve instante, las palabras de la joven lo habían sacudido. Un sentimiento que Mark nunca admitiría para sí mismo. Desde niño le enseñaron que el estatus social y la capacidad personal eran inseparables a la riqueza y reputación de su familia. Le habían abierto las puertas del MIT, donde obtuvo su prestigioso título antes de ascender rápidamente hasta convertirse en CTO Senior de Tech Solutions. A sus ojos, personas como Kayla, sin credenciales, sin estatus, estaban destinadas para siempre a quedarse afuera, jamás calificadas para entrar en el mundo que él gobernaba. Muy bien, dijo Mark, con tono helado y desafiante, volviendo la mirada a Sue. Si ella está tan segura, hagamos exactamente lo que sugirió. Veamos si este sistema realmente puede recuperarse en 2 minutos. Como dice nuestra pequeña prodigio, un joven ingeniero llamado Lucas pareció dudoso y preguntó: «Señor, ¿quiere que sigamos sus instrucciones de verdad? ¿A qué le temes?», se burló Mark, arqueando las cejas con desprecio. «Todos sabemos que es imposible, ¿verdad? Haremos esto para probar de una vez por todas que amateurs arrogantes como ella no tienen lugar en nuestro campo». Los ingenieros guardaron silencio. Aunque una inquietud parpadeó en sus ojos, a ninguno se atrevió a desafiar a Mark. Él no solo dirigía su departamento, tenía el poder sobre sus carreras mientras David comenzaba a ejecutar los pasos de Kayla, limpiando el efectivo y vaciando los buffers de transacciones atascados. Mark cruzó los brazos y golpeó el pie con arrogancia y diversión, fijando la mirada en el reloj grande de la pared. «Tengo mucha curiosidad por ver su cara cuando esto siga sin funcionar», murmuró a David. «Apuesto a que nunca volverá a aparecer por aquí». Algunos ingenieros rieron débilmente para acompañarlo, pero otros lanzaron miradas furtivas hacia la pantalla central, donde los códigos de error rojos lo seguían burlando sin piedad. «¿Si tiene razón?», preguntó Lucas en voz baja. Mark se giró hacia él, con una mirada fría como el hielo. «No puede tener razón», dijo Mark con los dientes apretados. «Si una repartidora de 19 años realmente sabe cómo arreglar esto, ¿qué dice eso de nosotros, personas con títulos, reputación, experiencia y salarios de 6 cifras?» El silencio volvió a envolver la sala. Las palabras de Mark eran una daga afilada que llevaba su orgullo y su miedo oculto, el terror de fracasar, de que toda su gloria, fama y poder pudieran ser destrozados por una repartidora sin credenciales. A sus ojos, de repente, la voz de David cortó la pesadez. «Proceso completo. Estamos listos para reiniciar el servidor principal». Ahora Mark mantuvo los brazos cruzados. Con una sonrisa burlona aún en sus labios, admiró el reloj y anunció fríamente, rebosante de confianza: «Muy bien. Presenciemos este momento de la verdad. Veamos qué tan rojo se pone nuestra supuesta prodigio cuando su jactancia fracase». Lo que no se dio cuenta fue que en menos de 2 minutos sería él, no ella, quien sufriría la mayor humillación de su vida. Cuando el reloj en la pared superó la marca de los 2 minutos, el centro de mando se sumió en un silencio casi insoportable. Nadie se atrevió a hacer ruido. El único sonido era el zumbido constante de los ventiladores del servidor, como una cruel burla hacia todos en la sala. En la pantalla central, los brillantes códigos de error rojos desaparecieron en un instante, reemplazados por una relajante banda verde que decía «Sistema normal». Los ingenieros intercambiaron miradas atónitas. David Thompson, el mismo ingeniero que había seguido las instrucciones de Kayla, permanecía congelado frente a la pantalla, con las manos aún temblando de incredulidad. El aire se sentía denso y sofocante, cargado de una mezcla de asombro y vergüenza. Por fin, Mark Harrison rompió el silencio. Tomó una larga y temblorosa bocanada de aire, intentando en vano ocultar su indignación tras una fachada de calma. Su voz se quebró por la furia. Esto no puede ser real». Se acercó a la pantalla, con los ojos muy abiertos mientras miraba el mensaje verde parpadeante, como buscando algún error oculto o mentira que le permitiera desechar lo que acababa de presenciar, pero no había nada. Solo la verdad innegable de que acababa de sufrir la falla más humillante de su carrera. «¿Alguien puede explicarme qué diablos acaba de pasar?». Mark se dio vuelta de golpe, con el rostro sonrojado por la vergüenza y la rabia. ¿Cómo pudo una repartidora sin credenciales, sin reputación, superar a todo nuestro equipo técnico en menos de 2 minutos? Se supone que ustedes son los mejores ingenieros del país. Que alguien hable. Los ingenieros mantuvieron la cabeza baja, silenciosos bajo la mirada furiosa de Mark. Todos conocían la respuesta, pero decirla significaría admitir que una joven extraña, sin formación formal, había superado el conocimiento y la experiencia de los que se enorgullecían. Para Mark, esto era más que una falla técnica.
Era una grieta en los cimientos mismos de su orgullo. Siempre se había visto a sí mismo como un titán del intelecto, un líder nato y una figura de autoridad. Su posición era prueba de su capacidad, la fortaleza que protegía su honor y su valor. Ahora esa fortaleza había sido destrozada por una repartidora desconocida. La ira rugió en su interior, intensificándose con cada latido. Su mirada se volvió fría y amenazante. Un odio peligroso reservado para quienes herían su ego más profundamente. Con cautela, David dio un paso adelante, con voz baja y vacilante, como temiendo despertar a la bestia que había en Mark. Señor, tal vez deberíamos aceptar lo que pasó. Esa chica, Kayla, realmente tiene un talento extraordinario más allá de lo que imaginamos. Mark lo cortó de inmediato, con un tono tan frío que parecía congelar el aire entre ellos. No vuelvas a mencionar su nombre en mi presencia. No es más que una amateur con suerte, tratando de humillarnos. Nunca permitiré que alguien tan inferior a mí esté a mi nivel o al de ustedes. En sus palabras sumieron la sala en un silencio absoluto una vez más. Los ingenieros se miraron entre sí, viendo finalmente la verdadera naturaleza de Mark. Arrogante, egocéntrico y cruel cuando herían su orgullo. Sin embargo, ninguno se atrevió a defender a Kayla. En la mente de Mark, pensamientos oscuros se cristalizaban en un plan. La mera presencia de Kayla se había convertido en una amenaza para su posición, su reputación y su futuro en Tech Solutions. Sabía que si esto se filtraba perdería el respeto tanto de sus subordinados como de sus superiores. Un brillo depredador brilló en los ojos de Mark mientras apretaba el puño, sintiendo la furia justa recorrer sus venas. Una furia que exigía venganza por esa humillación. David, dijo Mark, en voz baja, con tono amenazante, averigua todo lo que puedas sobre esa chica. Nombre completo, dirección, empleador, cualquier cosa que podamos usar. Quiero todos los detalles en mi escritorio para la mañana. David tragó saliva con fuerza, un escalofrío recorriéndole la espalda ante el siniestro tono de Mark. Señor, ¿qué piensa hacer con ella? Mark volvió la mirada, fría como el hielo del invierno. Sus palabras deliberadas y autoritarias. Haré que se arrepienta de haber tenido el descaro de insultarme a mí, a mis ingenieros. Aprenderá una lección que no olvidará. Nunca se subestima ni provoca a alguien como yo. En ese momento, todos en la sala comprendieron que Mark Harrison había declarado una guerra silenciosa y despiadada. El objetivo era la misma repartidora que acababa de rescatar el honor de la empresa, pero ninguno creía que podrían detener la aterradora ira de un hombre decidido a aplastar a cualquiera que se atreviera a herir su orgullo. En esa tarde, en la espaciosa oficina con vidrio de seguridad de piso a techo con vista a la ciudad, Mark estaba inmóvil, con los ojos recorriendo cada línea del expediente personal de Kayla Williamson. Los escasos detalles que David Thompson había proporcionado solo alimentaban su furia. Mark nunca había prestado atención a alguien como esa repartidora. Pero ahora, cada entrada en su expediente era como una daga invisible que cortaba su orgullo herido. Se detuvo en una pequeña nota. Kayla vivía con su madre, Linda Williams, quien estaba en las últimas etapas del cáncer y dependía completamente del ingreso de su hija por las entregas en la mayoría. Sentiría compasión al escuchar eso. Pero para Mark solo avivaba el fuego latente de su rabia. Se convenció asimismo de que Kayla jugaba con la desgracia de su familia para ganar lástima, y eso la convertía en una amenaza aún mayor, que debía eliminarse de inmediato. Un pensamiento despiadado cruzó su mente, perfectamente acorde a un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para defender su poder y reputación. Tomó su teléfono, se recostó en su silla de cuero de alta gama y marcó al CEO de una de las aplicaciones de entrega más grandes de la ciudad, un socio al que había ayudado muchas veces y que le debía favores implícitamente. Necesito un favor, dijo Mark, con voz fría apenas se conectó la llamada a Ann. La voz sorprendida al otro lado cambió rápidamente a deferente, por supuesto. Mark, ¿en qué puedo ayudar? Su empresa emplea a una conductora llamada Kayla Williams, continuó Mark, bajando el tono como si compartiera un asunto grave y confidencial. Acaba de insultarme a mí y a mi equipo en Tech Solutions. Quiero que suspendan su cuenta de manera permanente. Con efecto inmediato hubo una pausa. Mark, normalmente requerimos pruebas sólidas para tomar decisiones así. ¿Puede proporcionar más detalles o pruebas? Mark respiró lento. Sus palabras fueron cortantes, autoritarias y coercitivas. Me estás cuestionando. Si Tech Solutions cancela nuestro contrato de servicios con ustedes, las consecuencias serán mucho peores que eliminar a una conductora insignificante. Siguió un silencio tenso. Luego una voz temblorosa. Entendido, Mark. Nos encargaremos de eso de inmediato. Mark colgó y se recostó, con una sonrisa fría y satisfecha en los labios. Pero no había terminado. Aprovechando su influencia y contactos, repitió la misma campaña de presión, con las mismas fabricaciones crueles, en otras
2 grandes aplicaciones de entrega en cuestión de horas. Kayla perdió todos sus trabajos de reparto, el único sustento para ella y su madre en aquella noche, en el pequeño y antiguo apartamento en las afueras de la ciudad. Kayla se quedó paralizada frente a su teléfono, con los ojos abiertos por el shock y el dolor mientras leía los avisos de suspensión de las 3 principales apps a una y otra vez. Miraba la frase en cuenta suspendida permanentemente por violaciones graves al servicio. Sin poder comprender qué había pasado en su corazón, parecía que se rompería. Esos trabajos no eran solo ingresos, eran el único sustento para ella y su madre, que descansaba en el dormitorio contiguo. Recordó la voz cálida y suave de su madre, cargada de preocupación por el alto costo de los medicamentos y las crecientes facturas del hospital. Kayla había prometido hacer todo lo posible para cuidarla, pero ahora esa promesa parecía desmoronarse ante sus ojos. Linda salió lentamente del dormitorio, con el rostro pálido por el desgaste del cáncer. Al ver los ojos enrojecidos por las lágrimas y las manos temblorosas de su hija sosteniendo el teléfono, se acercó rápidamente y preguntó con suavidad: «¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué te ves tan triste?». Kayla contuvo las lágrimas y logró una débil sonrisa. «No es nada, mamá. Solo un pequeño problema en el trabajo. Pronto lo resolveré». Pero Linda era demasiado perceptiva para engañarse. Se sentó junto a Kayla, tomó su mano, con los ojos llenos de amor y preocupación. «No tienes que ocultarme nada, Kayla, enfrentaremos esto juntos, pase lo que pase». Kayla apoyó la cabeza en el hombro de su madre y dejó caer sus lágrimas, empapando el descolorido camisón. En ese momento, la joven de 19 años sintió que el mundo le había dado la espalda. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, en medio de la desesperación y la confusión, se encendía una pequeña llama de determinación y coraje, una que le ayudaría a superar esta injusticia y dolor, y que algún día haría pagar a Mark Harrison por sus crueles acciones en ese momento de debilidad. Mientras las lágrimas silenciosas caían sobre el hombro de su madre, los recuerdos inundaron la mente de Kayla como escenas intermitentes entre luz y sombra. Recordó un día, poco más de un año atrás, el día en que sus sueños para el futuro se hicieron añicos. Entonces, Kayla acababa de cumplir 18 años y era una estudiante destacada de informática en una de las mejores universidades de la ciudad. Los profesores elogiaban su talento natural para la programación y su agudo intelecto. Algunos incluso pronosticaban una brillante carrera tecnológica esperándola, pero llegó la fatídica llamada del hospital una tarde de abril. A su madre, Linda Williams, le habían diagnosticado cáncer terminal de pulmón. La noticia fue como un tsunami implacable que arrasó las ambiciones de Kayla, su juventud, y la obligó a elegir entre su propio futuro y la vida de la mujer que amaba más que nada. Kayla nunca lamentó haber dejado la universidad para apoyar a su familia. Se entregó a cualquier trabajo que pudiera encontrar. Mesera en un café, limpió oficinas, entregando comida para cubrir las crecientes facturas médicas de su madre. Dejó de lado el orgullo de ser una estudiante destacada y aceptó la vida como un rostro anónimo en la multitud, soportando diariamente el desprecio de personas como Mark Harrison, que la menospreciaban como una simple repartidora. Sin embargo, incluso en esos días oscuros, Kayla nunca abandonó por completo sus sueños. Cada noche después de su turno, se sentaba sola en una pequeña mesa con una laptop usada que había comprado de segunda mano, enseñándose nuevas técnicas de programación y estudiando algoritmos. Poco a poco, construyó una aplicación de optimización de rutas adaptada a su trabajo de entregas. Algo simple al principio, pero que pronto superó cualquier opción en el mercado. Nadie creía que una joven sin título pudiera inventar un avance así. Cuando compartía su idea con amigos o compañeros, recibía burlas y escepticismo, ecos de la burla de Mark. De ese mismo día, esas miradas frías y cínicas la perseguían, miradas que la hacían sentir pequeña e impotente, tanto que a veces se preguntaba si realmente merecía sus altas aspiraciones tecnológicas. Pero cada vez que miraba los ojos gentiles y esperanzados de su madre, encontraba la motivación más fuerte para seguir adelante, para demostrarle al mundo que no era inútil ni inferior. Ahora, mientras Kayla miraba a su alrededor, la habitación pequeña con la pintura desconchada, donde escribió esas primeras líneas de código bajo una lámpara amarilla tenue, su corazón se llenó de amargura y rabia. Cada sacrificio, cada lágrima que había tragado para superar los prejuicios sociales, parecía a punto de ser destruido por los celos mezquinos de un hombre poderoso como Mark Harrison. Pero en el fondo de Kayla, en medio de la desesperación y la impotencia que se colaban en su mente, se encendió una pequeña llama, una llama que ardía más fuerte que nunca. No dejaría que Mark destruyera su vida tan fácilmente, ni ahora, ni nunca. Secó sus lágrimas.
Respiró profundo para estabilizarse y levantó la barbilla. Con la mirada afilada y decidida, sabía que el camino por delante no sería ni fácil ni seguro, aunque enfrentarse a personas como Mark sería agotador, pero Kayla entendía algo con claridad. No tenía otra opción que ponerse de pie y luchar. «Mamá», dijo Kayla suavemente, con la mirada firme mientras enfrentaba a la mujer a su lado. «Te prometo que nunca me rendiré, por difícil que se ponga. Encontraré la manera para que salgamos adelante». Linda apretó la mano de su hija, con la voz temblorosa de orgullo y fe. «Sé que puedes lograrlo. Kayla, siempre he creído en ti». En esa habitación silenciosa y humilde, Kayla decidió transformar su dolor y su injusticia en la fuerza que la impulsaría hacia arriba, no solo para salvar a su madre, sino para demostrar al mundo que el valor y el talento de una persona no se definen por su origen ni color de piel, sino por la fuerza de su espíritu y la determinación para superar la adversidad. Y lo que Mark Harrison nunca sospechó fue que desde ese mismo momento, aquella a quien creía haber aplastado con poder y rencor, tramaba en secreto el regreso, más formidable, uno que lo haría pagar caro por su crueldad y arrogancia. Esa noche, mientras la fría luz de la luna se colaba por su pequeña ventana y bañaba con un resplandor pálido la habitación de Kayla, ella se sentaba sola en su modesto escritorio. El ventilador de la vieja laptop zumbaba constante, su pantalla llena de complejas líneas de código que esperaban su atención. En esa quietud silenciosa, el caos de sus pensamientos dio paso a una claridad insólita, ese tipo que solo llega cuando estás al borde de la desesperación. Kayla miró la fotografía de ella y su madre, Linda, ambas sonriendo con alegría. Un marcado contraste con el agotamiento y dolor que su madre soportaba cada día. A la pila de facturas médicas junto a la laptop era un cruel recordatorio de la dura realidad de la que no podía escapar. Sin embargo, en el momento en que toda esperanza parecía perdida, su corazón se encendió con una feroz determinación y una idea audaz, más clara que nunca. Sabía que Mark Harrison no era solo un hombre poderoso y adinerado, representaba todo un sistema de prejuicios diseñado para aplastar a personas como ella. A sus ojos, Kayla no era nadie indigno de representar una amenaza, pero ese mismo desprecio revelaba su mayor punto ciego. Estaban tan confiados en su poder que se volvían descuidados, ciegos ante las vulnerabilidades críticas en los sistemas que controlaban. Esa noche, Kayla juró que no dejaría que Mark ganara tan fácilmente. Se dio cuenta de que nunca podría enfrentarse a su poder absoluto de frente, pero sí podía usar sus propias habilidades tecnológicas para darle la vuelta y hacer que pagara por lo que había hecho. Desde entonces, cada noche encontraba a Kayla encorvada sobre su vieja laptop, repasando línea tras línea de código. Se adentraba en protocolos de seguridad, diseccionaba algoritmos y buscaba cualquier fallo que Tech Solutions hubiera pasado por alto o, peor aún, ignorado voluntariamente en su afán por el lucro y el prestigio. Hora tras hora, construyó una nueva herramienta de análisis de seguridad que no solo detectaba vulnerabilidades críticas, sino que también dejaba al descubierto la negligencia de Tech Solutions en la protección de los datos de sus clientes. Mientras tanto, Mark seguía ajeno a que su despiadada campaña contra Kayla había salido mal, transformándola en una adversaria mucho más temible de lo que jamás imaginó. Convencido de su victoria, volvió a su papel de ejecutivo poderoso, tratando el despido de Kayla como un simple polvo, fácilmente borrado de su impecable reputación. En una reunión general posterior en Tech Solutions, Mark incluso se jactó ante su equipo de ingenieros con arrogancia palpable. El problema con esa repartidora ha sido manejado rápida y decisivamente, y gente como ella nunca estará a la altura en nuestro campo. Recuerden esto. El estatus y el poder siempre pertenecen a los verdaderamente merecedores. Sus ingenieros sonrieron en señal de acuerdo, aunque algunos lanzaron miradas inquietas, perseguidos por el recuerdo de la venganza cruel de Mark. Nadie se atrevió a contradecirlo, pues todos conocían muy bien las terribles consecuencias de enfrentarse a ese hombre. Lo que Mark no entendía era que su propia arrogancia y complacencia eran sus mayores debilidades. En la superficie, había triunfado por completo, pero bajo la ciudad, en esa habitación de pintura desconchada con la vieja laptop maltrecha, una joven forjaba silenciosamente el arma más peligrosa de todas. La verdad, Kayla era plenamente consciente de los riesgos. Si su plan fallaba, sus vidas, la de ella y la de su madre, quedarían destruidas sin remedio. Sin embargo, no podía retroceder. Noche tras noche recordaba la mirada desdeñosa de Mark Harrison, alimentando una determinación más poderosa que nunca. Vertía toda su furia, su dolor y desesperación en cada línea de código, decidida a convertirlo en una fuerza invisible
que obligaría a personas como Mark a inclinarse ante la verdad. Ann se prometió a sí misma que llegaría el día en que Mark y Tech Solutions pagarían por sus malas acciones, y que ella sería quien lo provocara. No se trataba solo de un acto de venganza, era la responsabilidad de Kayla hacia quienes soportaban injusticias en silencio, juzgados como indignos simplemente por carecer de riqueza o poder. En esa noche sus dedos volaban sobre el teclado, su corazón latiendo con más fuerza que nunca. Había elegido luchar en lugar de rendirse y a partir de ese momento, ya no era la tímida repartidora que Mark había pisoteado tan fácilmente. Se había convertido en una guerrera, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para defender la justicia y mostrarle a gente como Mark Harrison que no podían usar su poder para enterrar para siempre la verdad y la dignidad humana. Y en esa pequeña habitación oscura, Kayla sabía que estaba lista para lanzar la mayor batalla de su vida en la lucha contra el prejuicio, contra el poder injusto y sobre todo contra la arrogancia y crueldad de Mark Harrison. Mientras Kayla refinaba silenciosamente su audaz plan de retaliación cada día muy arriba, en el brillante rascacielos de Tech Solutions, la arrogancia y sobreconfianza de Mark comenzaban a enturbiar su vigilancia. No se daba cuenta de que esas declaraciones altaneras y presumidas que hacía frente a su equipo se habían convertido en una amenaza latente que nunca vio venir. Sentada en un rincón en penumbra de la gran sala de conferencias estaba Jessica Chen, una joven programadora asiático-estadounidense de 28 años, conocida por su inteligencia y discreción. Jessica usualmente mantenía distancia segura de las luchas internas de poder, pero tras presenciar lo que Mark le había hecho a esa joven, ya no podía guardar silencio. Jessica alguna vez había admirado a Mark Harrison. Como muchos de sus colegas, se sintió atraída por su arrogancia y su reputación de brillantez. Sin embargo, con el tiempo comenzó a ver las peligrosas corrientes subyacentes bajo su pulido exterior. Había observado más de una vez cómo ejercía su autoridad con crueldad, aplastando a cualquiera que se atreviera a desafiarlo o cuestionarlo. Entendía que detrás de los trajes caros y la retórica florida había un hombre egoísta y calculador, dispuesto a sacrificar a otros para proteger su propio puesto. En aquella tarde, cuando terminó la reunión, Jessica salió de la sala con expresión serena, aunque sus manos temblaban ligeramente al sostener el teléfono en el bolsillo de su abrigo. Minutos antes, había grabado en secreto la conversación de Mark con algunos ingenieros de confianza, durante la cual admitió descaradamente haber saboteado la carrera de Kayla, sintiéndose perversamente orgulloso de lo fácil que había sido despojarla de su única fuente de ingresos. Jessica jamás olvidaría el tono cruel en su voz, ni esa risa escalofriante, como si la vida de Kayla no fuera más que un juego bajo su control. Esa noche, de vuelta en su modesto apartamento del centro, Jessica se sentó en silencio. Mirando su teléfono, sabía que enfrentaba una decisión peligrosa. Como programadora estable y valorada en Tech Solutions, entendía que si se descubría la grabación, su carrera podría desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, también sabía que si guardaba silencio, nunca podría perdonarse a sí misma. Tras mucha deliberación, Jessica decidió contactar a Kayla usando su destreza tecnológica. Rastreó el perfil de Kayla en redes sociales y le envió un mensaje privado. Hola, Kayla, probablemente no me conozcas, pero soy Jessica Chen, programadora en Tech Solutions. Tengo información importante sobre ti y Mark Harrison. Creo que es hora de que sepas la verdad. Kayla recibió el mensaje tarde en la noche mientras aún estaba inmersa en su código. Principio dudó, desconfiada de ese contacto inesperado, pero en el fondo sintió que podría ser la aliada que había estado esperando dentro de Tech Solutions, alguien que pudiera ayudar a revelar toda la verdad a la mañana siguiente. En un café casi vacío y en un rincón discreto, Kayla se encontró con Jessica por primera vez. Las dos mujeres se sentaron frente a frente, intercambiando miradas tímidas al principio. Luego Jessica desbloqueó su teléfono y reprodujo la grabación. En el rostro de Kayla palideció, las manos le temblaron al escuchar palabra por palabra la confesión arrogante de Mark Harrison. Me mantuve en silencio porque temía perder mi trabajo, dijo Jessica suavemente, con los ojos tristes al ver el dolor de Kayla. Pero ya, no puedo quedarme callada, tienes que levantarte y luchar, Kayla, mereces la verdad. Y el mundo también. Kayla sintió. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero brillaban con una determinación renovada. Miró a Jessica con profunda gratitud y sincero respeto. Para Kayla, Jessica era más que una aliada valiosa. Era la prueba viva de que el coraje y la bondad aún podían existir en un ambiente ferozmente competitivo y frío. Como Tech Solutions, Jessica le entregó a Kayla un pequeño paquete de documentos, una lista de los principales clientes de la empresa, y datos sensibles que Mark había ocultado al público durante mucho tiempo. Sosteniendo esos archivos, Kayla comprendió que ahora poseía el arma más poderosa en su lucha, no solo para proteger el futuro suyo,
y de su madre, sino para defender la justicia y la integridad contra la autoridad opresiva y despiadada de Mark Harrison. Antes de separarse, Jessica apretó la mano de Kayla, con la mirada firme y alentadora. Sé que no será fácil, pero recuerda, ya no estás sola. Kayla, estaré a tu lado hasta que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Los ojos de Kayla se iluminaron. Con una determinación feroz en ese momento supo algo con certeza. La mayor batalla de su vida estaba verdaderamente en marcha, pero ahora ya no era la repartidora vulnerable que Mark pensaba que podía aplastar. Tenía una valiente aliada a su lado, Ann, y lo más importante, tenía la verdad, Ann, un arma que ni Mark Harrison, con todo su poder y riqueza, podría derrotar a Ann. Al salir del pequeño café, Kayla sintió surgir en su interior una fuerza nueva y extraña, no nacida del mero enojo o resentimiento, sino alimentada por la firme creencia en la justicia que Jessica acababa de sembrar en ella. La evidencia que ahora ardía intensamente en sus manos era una antorcha que iluminaba el camino que debía seguir. Aunque sabía que el peligro y las dificultades la esperaban durante los días siguientes, Kayla se entregó por completo a perfeccionar su herramienta de auditoría de seguridad, llevándola a un nivel que incluso los expertos más reconocidos de la industria encontrarían asombroso. Entendía que para derrotar a un enemigo como Mark Harrison y Tech Solutions, no bastaba con exponer la verdad. Ann tenía que probar sus propias capacidades con pruebas irrefutables. Ann, armada con la lista de los principales clientes de Tech Solutions que le dio Jessica, Kayla lanzó una campaña audaz pero meticulosamente elaborada. Ann redactó una carta concisa y clara para los CTO y tomadores de decisiones clave de cada empresa, presentándose humildemente como especialista independiente en seguridad. Ann ofreció una auditoría de seguridad gratuita y sin compromisos para ayudarles a descubrir cualquier vulnerabilidad oculta en los sistemas de los que dependían Ann. Al principio, la audaz propuesta de Kayla fue recibida con escepticismo, pero la amenaza latente de fallos invisibles en los sistemas de Tech Solutions impulsó a varios grandes clientes a darle una oportunidad desde su primera auditoría. La habilidad extraordinaria de Kayla sorprendió a los CEOs y equipos de ingeniería con los que trabajó en pocas horas. Había descubierto graves fallos de seguridad en las plataformas de datos de Tech Solutions, problemas que Mark y sus ingenieros senior juraban que no existían. A la evidencia concreta e indiscutible que presentó dejó a esos clientes atónitos, dándose cuenta de que arriesgaban perder millones de dólares y su reputación si los hackers explotaban esas fallas. En uno de sus hallazgos más dramáticos ocurrió en Megacorp, cliente de Tech Solutions. En una reunión de emergencia del directorio, Kayla expuso con calma informes detallados de las vulnerabilidades que había encontrado, fallos que podrían haber destruido los datos más críticos de Megacorp. Los ingenieros y ejecutivos, atónitos, recordaron las audaces promesas de Mark Harrison de que los sistemas de Tech Solutions eran impenetrables y estaban libres de vulnerabilidades. Confiamos en el señor Harrison, dijo el CTO de Megacorp, con voz cargada de ira y decepción. Le entregamos toda nuestra seguridad de datos, basándonos en sus garantías. Y ahora, en solo unas horas, nos demuestras que esas garantías eran mentiras. La noticia de los hallazgos de Kayla se difundió rápidamente entre otros clientes, enviando ondas de choque a la comunidad empresarial. Las solicitudes por sus servicios de auditoría se multiplicaron, y cada vez ella demostraba una vez más que Tech Solutions no solo había sido negligente en proteger los datos de sus clientes, sino que había ocultado activamente estos fallos críticos durante años. Mientras tanto, muy arriba en las lujosas oficinas penthouse de Tech Solutions, Mark ignoraba que su asiento de poder temblaba. Confiado en que había aplastado a esa débil repartidora, se deleitaba en su victoria fácil. Pero apenas unos días después, recibió la primera llamada airada de un cliente importante, amenazando con cancelar su contrato multimillonario por la evidencia de seguridad que habían recibido al principio. Mark lo descartó como un simple malentendido y negó vehementemente todas las acusaciones. Sin embargo, a medida que llegaron más llamadas furiosas, se dio cuenta de que la situación se había salido completamente de su control. No era solo un cliente, sino una serie de clientes de alto perfil que expresaban una decepción catastrófica por la negligencia de Tech Solutions. Algunos incluso mencionaban a Kayla Williams por su nombre, a la misma joven que él había considerado insignificante, ahora reconocida por exponer sus fallas a la ira de Mark. Rápidamente se convirtió en pánico e inseguridad. Ann convocó a sus ingenieros senior a una reunión de emergencia, lanzando acusaciones. ¿Quién permitió que existieran estas graves vulnerabilidades? ¿Quién filtró información a esa repartidora? La sala de conferencias vibraba con tensión. En los ingenieros mantenían la cabeza baja en silencio, sin atreverse a responder, sabiendo perfectamente que el verdadero culpable del peligro de la empresa era el mismo Mark
demasiado confiado, que había sofocado la disidencia y silenciado las advertencias por orgullo en ese momento. Mark comprendió que estaba al borde del colapso, pero en lugar de reconocer sus propios errores, se convenció de que Kayla buscaba destruirle la vida y la carrera deliberadamente. Sus ojos ardían de rabia y odio, decidido a aplastarla de una vez por todas, esta vez con mucho más ferocidad y malicia que antes. Lo que Mark no previó fue que Kayla ya no era la chica indefensa que había pisoteado, se había convertido en su mayor amenaza. Una guerrera resuelta que ahora lo forzaba a él y a toda Tech Solutions a enfrentar las amargas consecuencias de su propia arrogancia y engaño. Mientras Mark luchaba por contener la crisis, no tenía idea de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La evidencia que Kayla proporcionó no solo causó daño financiero, desató una ola de desconfianza e indignación en toda la industria tecnológica, apuntando directamente a la reputación que Tech Solutions había construido durante años uno a uno. Los grandes clientes y corporaciones prestigiosas enviaron avisos de terminación de sus contratos multimillonarios a las oficinas de Tech Solutions. Cada vez que Mark recibía otra carta de cancelación, su rostro se volvía más pálido de ira y desesperación. Cada cliente citaba la misma razón. Tech Solutions había engañado intencionalmente y ocultado fallas críticas de seguridad en flagrante incumplimiento de sus compromisos. La tensión en la sede se volvió sofocante. Se convocaron reuniones de emergencia sin parar. Pero ninguno de los ingenieros principales pudo idear una solución para salvar la situación. Todos comprendían la amarga verdad. Esta crisis no se trataba solo de fallos técnicos, era el resultado directo de la arrogancia de Mark Harrison, su desprecio por los demás y su temeraria soberbia en medio del caos interno de Tech Solutions. Jessica Chun decidió que era hora de asestar el golpe final y decisivo, una acción que había meditado cuidadosamente durante días sentada en su escritorio, con las manos temblando por los nervios y el peso de lo que estaba a punto de hacer. Jessica presionó enviar en un correo urgente, distribuido a todos los empleados. El asunto decía: la verdad debe ser conocida. En el correo adjuntó la conversación grabada en secreto en la que Mark Harrison admitía usar su poder para arruinar la vida y carrera de Kayla. Su mensaje fue firme, pero sentido. Ya no puedo permanecer en silencio después de presenciar esta grave injusticia ante mis ojos. Todos merecemos trabajar en un ambiente de justicia e integridad, no bajo un líder que sacrifica a otros para proteger su ego y beneficio personal. Minutos después de enviarlo, Tech Solutions se sumió en un caos sin precedentes. El personal se apresuró a compartir la grabación entre ellos horrorizados al descubrir al verdadero Mark, antes respetado y hasta temido sin ya ninguna contención por cortesía. Los colegas de Jessica comenzaron a filtrar el audio externamente, y pronto la grabación se difundió por redes sociales y la comunidad tecnológica como un incendio forestal. Cuando Mark supo de la filtración, salió furioso de la sala de juntas, con el rostro cubierto de pánico y rabia. Pero al entrar en el área principal de trabajo, los ojos que antes evitaban el suyo ahora lo miraban con respeto, se clavaron en él con frialdad, desprecio y decepción. En ese instante Mark comprendió que había perdido por completo la confianza y el respeto de todos a su alrededor. En la sala de juntas, los altos ejecutivos se reunieron para discutir el futuro de la empresa. Con expresiones más ansiosas y sombrías que nunca, los informes financieros yacían ante ellos, detallando con crudeza las pérdidas catastróficas causadas por oleada tras oleada de cancelaciones de contratos. Millones de dólares desaparecieron en tiempo récord. El nombre de Mark Harrison, antes sinónimo de admiración, ahora era pronunciado con ira y reproche por todos los interesados. Esa misma tarde, Mark fue convocado a una reunión de emergencia del Consejo Al entrar en la sala, sintió de inmediato las frías miradas de los directores que antes apoyaban cada una de sus decisiones, y que ahora lo veían como un marginado odiado. «Mark», dijo el presidente del Consejo con voz solemne y autoritaria, «tus acciones no solo han devastado nuestras finanzas, sino que han destruido la reputación y credibilidad de Tech Solutions. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?» Mark abrió la boca para justificarse, pero su tono antes confiado se quebró en tartamudeos y pánico mientras buscaba excusas para apaciguar la furia en la sala. «Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Solo actué para proteger a la empresa», suplicó. Pero nadie en la reunión aceptó su débil justificación. «Te equivocaste». «Mark», respondió el presidente, calmado pero firme, «no protegiste a la empresa. Te protegiste a ti mismo. Sacrificando a una persona inocente, el Consejo no puede tolerar ese comportamiento. Debes renunciar de inmediato». Mark sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Comprendió que estaba perdiendo no solo su poder y carrera, sino también el respeto de todos los que alguna vez lo conocieron. Su arrogancia
crueldad y mezquindad lo habían llevado a ese fin humillante. Una verdad que ya no podía negar ni evitar fuera de la sala de juntas. Kayla observaba la sesión desde la distancia, no sintió triunfo en la caída de Mark, solo una extraña sensación de alivio y paz, como si la justicia finalmente se hubiera hecho, y la verdad recuperado su lugar. Ann sabía que la batalla no había terminado por completo, pero había probado que el poder y el engaño nunca podrían prevalecer contra el coraje, el talento y la inquebrantable búsqueda de justicia, justo cuando Mark permanecía paralizado en la sala de juntas. Atónito al ver todo a su alrededor desmoronarse, la puerta se abrió de par en par. La brillante luz del pasillo entró con fuerza, obligándolo a entrecerrar los ojos. Entonces reconoció la figura que estaba allí, Ann Kayla Williams, la joven que alguna vez creyó haber aplastado tan fácilmente. Ahora frente a él con una confianza y fuerza sin precedentes. Ann Kayla no estaba sola. Detrás de ella estaban un abogado de rasgos marcados, dos periodistas respetados y Jessica Chun, la colega que la había apoyado en silencio desde dentro de la empresa. Entraron como un frente unido, sus miradas decididas abrumando a Mark de una forma que nunca antes había experimentado. Mark intentó reunir la compostura que le quedaba, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con la mirada firme de Kayla, supo que su juicio había llegado. Sus manos temblaban incontrolablemente, aunque agarraba la mesa en vano para ocultar el miedo que crecía en su interior. ¿Qué hacen aquí?, balbuceó Mark, su arrogancia habitual traicionando un temblor de pánico. Kayla lo miró fijamente a los ojos sin vacilar. Estoy aquí para exigir justicia, señor Harrison. Estoy aquí para exponer ante todos la verdad que usted ha ocultado y distorsionado durante tanto tiempo ante los miembros del consejo y decenas de empleados senior curiosos que observaban desde la puerta. Kayla colocó con calma montones de documentos detallados sobre la mesa, pruebas irrefutables de la grave mala conducta de Tech Solutions bajo la dirección de Mark. Abrió su laptop y proyectó imagen tras imagen, fragmentos de código y registros de datos que demostraban claramente las fallas deliberadas de seguridad de la empresa, que habían puesto en riesgo los datos de los clientes y causado pérdidas potenciales masivas. En cada nueva diapositiva en la pantalla de la sala de juntas fue como un corte afilado al orgullo que quedaba de Mark, disminuyéndolo con cada revelación. Cuanto más intentaba refutarla, más se daba cuenta de que estaba atrapado por sus propias mentiras del pasado. Esta grabación prueba que el señor Harrison abusó de su poder para arruinar mi carrera y mi vida, dijo Kayla, con firmeza, señalando a Jessica para que reprodujera la confesión grabada que había enviado por correo. En la voz fría y burlona de Mark llenó la sala, provocando un estremecimiento en todos mientras se enfrentaban al verdadero hombre al que una vez respetaron. Cuando terminó la grabación, la sala de juntas cayó en un silencio pesado. Los periodistas tomaban notas furiosos mientras la abogada junto a Kayla hablaba con determinación férrea. Señor Harrison, mi clienta, la señorita Kayla Williams, tiene más que suficiente evidencia para demandarlo por difamación, abuso de poder y daño a su reputación y carrera. Además, estamos reuniendo pruebas legales adicionales para iniciar una demanda colectiva en nombre de todos los clientes perjudicados por su negligencia y la mala conducta de Tech Solutions. Sus palabras golpearon como un veredicto final, dejando a Mark completamente sin control. Se hundió en su silla, con el rostro pálido, su antigua aura de arrogancia y autoridad completamente derrotada. Ahora, ante todos los presentes, era solo un hombre impotente enfrentando las devastadoras consecuencias de su propia crueldad y tiranía. Mientras Mark buscaba alguna excusa, Kayla dio un paso adelante, con voz baja pero llena de poder. ¿Usted creyó alguna vez que con su poder y estatus podía aplastar a los débiles como yo sin consecuencias? Hoy estoy aquí, no solo para reclamar justicia para mí, sino para cada persona que ha sido pisoteada, ignorada y humillada por gente como usted. La verdad no puede ser silenciada para siempre. Señor Harrison. Fuera de la sala de juntas, estallaron vítores de ánimo de colegas que finalmente habían encontrado su valor. Miraban con admiración y gratitud. Ella los había despertado de su miedo y silencio. Ante la injusticia, Jessica permaneció al lado de Kayla, ofreciendo una sonrisa suave y emotiva. Esta victoria no es solo de Kayla, es la prueba de que el coraje y la integridad siempre triunfarán sobre el poder y el engaño. Mark miró a su alrededor, consciente de que estaba completamente solo. En aquellos que antes le obedecían, respetaban o temían, ahora evitaban su mirada. Comprendió con claridad aplastante que su carrera y reputación se habían esfumado, y que las batallas legales que se avecinaban podrían llevarlo a la ruina y destruir su futuro. En ese momento, Kayla se dio la vuelta y salió de la sala, con paso firme, confiado e incólume. Para ella, ese enfrentamiento con Mark no era solo una venganza, era el camino para reclamar justicia y equidad, un camino que había ganado por completo
y con significado, al salir de las oficinas de Tech Solutions. Los aplausos y las miradas admiradas de sus colegas aún resonaban tras ella, un claro testimonio de que su lucha finalmente había entregado justicia para ella y muchos otros. Sin embargo, entendía que ese momento no era solo un final, era el comienzo de un prometedor nuevo capítulo en el futuro que estaba forjando en los meses siguientes. Mientras una ola de demandas y una crisis de reputación azotaban a Tech Solutions, Kayla comenzó silenciosamente a realizar un sueño que había acariciado por mucho tiempo: fundar una empresa de seguridad dedicada a proteger negocios de las mismas amenazas cibernéticas que ella misma había descubierto. Ann la nombró Secure Tech Innovations, un nombre elegido deliberadamente, una declaración de que la innovación y la integridad serían siempre sus pilares más fuertes. Al principio, Secure Tech Innovations ocupaba solo una modesta oficina en las afueras de la ciudad, con Kayla, Jessica y un puñado de jóvenes programadores apasionados, pero gracias a su excepcional habilidad técnica y compromiso inquebrantable con la calidad, la reputación de esta incipiente empresa se difundió rápidamente en la comunidad tecnológica. Clientes que habían sido perjudicados por la negligencia y el engaño de Tech Solutions comenzaron a buscar a Kayla, ansiosos por trabajar con la persona lo suficientemente valiente para exponer la verdad y defender sus intereses. En menos de un año, Secure Tech Innovations superó incluso las mayores expectativas de Kayla. La empresa ganó la confianza absoluta de sus clientes y se convirtió en un símbolo de honestidad, transparencia y fiabilidad en el campo de la ciberseguridad. No pasó mucho tiempo antes de que se mudaran a un edificio moderno y elegante en el centro, y su equipo se expandiera a decenas de jóvenes profesionales talentosos, muchos de los cuales habían presenciado a Kayla defender la justicia y se unieron a ella por profunda admiración. El éxito profesional también le trajo a Kayla un nuevo sentido de alivio y alegría personal. Con sus finanzas estables y en crecimiento, finalmente pudo cubrir el costo total de los tratamientos contra el cáncer de su madre, Linda. Gracias a terapias de vanguardia y cuidados dedicados, la salud de Linda comenzó a mejorar en lo que parecía un milagro, algo que madre e hija alguna vez creyeron imposible durante sus días más oscuros. En una tarde tranquila, mientras la luz dorada del atardecer bañaba su nuevo y amplio apartamento, Linda tomó suavemente la mano de su hija, con los ojos brillando de orgullo. Kayla, sé que has pasado por mucho, pero recuerda, el éxito que has alcanzado hoy no se trata solo de dinero o estatus, se trata de levantarse después de cada caída, de luchar por lo que es justo y de defender la justicia. Has hecho algo que no todos tienen el valor de hacer. Kayla sonrió suavemente, sintiendo una ligera serenidad en su corazón, a la misma sensación que temió haber perdido para siempre durante esas batallas contra Mark y todas las injusticias que había soportado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mark Harrison se hundía en una profunda crisis personal. Demanda tras demanda le quitaban casi toda su riqueza, reputación y estatus. Aquellos que antes lo veneraban se alejaron, incluso sus amigos más cercanos lo abandonaron. Uno a uno, cada día enfrentaba críticas feroces en la prensa y en las redes sociales, convirtiéndose en la encarnación misma de una caída espectacular. Un hombre que había usado su poder y estatus para manipular a otros, en una pequeña habitación de hotel económico que se vio obligado a rentar. Mark miraba su reflejo y comprendía que nadie más que él mismo era responsable de su ruina. Los recuerdos de su arrogancia y trato cruel hacia Kayla lo atormentaban en noches sin sueño. Ahora no le quedaba fuerza para contraatacar o buscar venganza. En su orgullo y confianza, antes inquebrantables, se habían evaporado, dejando solo a un hombre viejo y roto, pagando caro por cada mala acción cometida en lo profundo. Mark admitió amargamente que su caída era el resultado inevitable de su propia tiranía, egoísmo y desprecio hacia los demás en marcado contraste. Kayla avanzaba con confianza y serenidad. Secure Tech Innovations continuó prosperando, ganando contratos cada vez más grandes y forjando una reputación formidable en la industria tecnológica. Pero, para Kayla, su mayor logro no fue el éxito financiero ni reputacional, fue la paz mental y la alegría de asegurar la recuperación de su madre y la profunda satisfacción de saber que había luchado valientemente para defender la justicia y la dignidad. Al final, la vida de Kayla se transformó no solo por su victoria sobre personas como Mark Harrison, sino por su propia determinación de construir un futuro más brillante a partir del dolor y la injusticia que sufrió, demostrando que la resiliencia y el coraje son los cimientos más fuertes para superar la adversidad y alcanzar un éxito verdaderamente significativo. Un año después de toda la agitación, Kayla se encontró de pie en el escenario de la Conferencia Nacional de Tecnología, el mismo lugar que Mark Harrison alguna vez reclamó como suyo, y no pudo evitar sentir el peso del difícil camino que había recorrido.
Las brillantes luces inundaron su rostro calmado y confiado. Sin dejar rastro del miedo o la duda que una vez sintió en el vasto auditorio, quedó completamente en silencio Miles, de ojos fijos en ella. Esperando cada palabra, Kayla recorrió con la mirada la audiencia y ofreció una sonrisa suave antes de hablar. Su voz fue fuerte y resonante en todo el salón. Damas y caballeros, hace un año jamás imaginé estar aquí ante líderes, innovadores y los mejores expertos tecnológicos del país para hablar sobre igualdad, diversidad y excelencia técnica. No fue porque careciera de fe en mí misma, sino porque la sociedad y personas como Mark Harrison casi me hicieron perder la fe en mis propias habilidades. Hizo una pausa, con la mirada fija en la multitud. Pero hoy quiero compartir algo vital que aprendí en mi difícil camino. La verdadera igualdad y justicia no pueden venir de la lástima ni de la buena voluntad simbólica. Deben surgir del reconocimiento genuino del talento, el coraje y la determinación inquebrantable de enfrentarse a todo prejuicio. Sus palabras fueron claras y decisivas, pero llenas de emoción sincera que envolvió a toda la sala. Yo fui alguna vez solo una repartidora, una estudiante obligada a abandonar la universidad y una víctima de discriminación severa. Pero me negué a dejar que esas dificultades me definieran. En cambio, convertí cada dolor e injusticia en mi mayor motivación para levantarme y demostrar que el verdadero valor de una persona no depende del color de piel, género, estatus social ni de nada más que el esfuerzo y el coraje. Desde abajo del escenario estallaron aplausos atronadores, rostros admirados y emocionados mirando a Kayla como si replicaran mil acuerdos. Continuó, con un tono persuasivo: nuestra industria tecnológica y la sociedad en general solo pueden crecer fuertes y sostenibles cuando todos son tratados con justicia, cuando el talento y el potencial de cada persona se juzgan por mérito, no nublados por prejuicios o parcialidades personales. Por eso hoy hago un llamado a todos aquí para que se unan a mí en construir un ambiente laboral más sano y diverso, donde cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial, sin importar su origen o circunstancias. Cuando Kayla terminó su discurso, todo el auditorio se puso de pie, dándole una larga y sentida ovación. A los jóvenes en las primeras filas miraban con ojos brillantes y esperanzados, mientras los líderes veteranos asentían en aprobación, conmovidos por el poderoso mensaje que había entregado a no muy lejos. En un apartamento deteriorado en las afueras de la ciudad, Mark Harrison estaba solo, con la mirada fija en un viejo televisor que transmitía en vivo el discurso de Kayla Ver a la joven que una vez desestimó. Dominando el escenario más grande de la tecnología, apretó su corazón con un arrepentimiento tardío. Durante el último año, Mark había perdido todo, no solo su riqueza, reputación y estatus, sino también su respeto propio y sentido de propósito. Ahora, viviendo en la pobreza, entendía profundamente que todo lo que sufrió provenía de la envidia, arrogancia y prejuicios que él mismo había cultivado. Comprendió con amarga claridad que pasó su vida construyendo una imagen glamurosa y poderosa, pero nunca comprendió el verdadero valor de una persona. Fueron sus propios prejuicios dañinos los que lo llevaron por un camino de autodestrucción, costándole todo lo que creyó que nadie jamás podría quitarle. Mientras Mark se hundía en un remordimiento sin fin, Kayla bajaba del escenario rodeada por asistentes a la conferencia, cada uno felicitándola y agradeciéndole por lo que había hecho. Pero Kayla sabía que su mayor éxito no era la venganza ni presenciar la caída de Mark. Su verdadera victoria era probarse a sí misma y a la sociedad que el valor de una persona se mide por el coraje, la competencia y la integridad, no por el poder, el dinero o prejuicios obsoletos. Al salir del gran salón, Kayla miró hacia el cielo estrellado y sonrió suavemente en paz. Sabía que el camino por delante aún sería largo, pero ya no estaba sola. Personas como ella continuarían levantándose, defendiendo la justicia y promoviendo la diversidad y la igualdad en la tecnología, construyendo un futuro donde el esfuerzo y la perseverancia sean reconocidos, y nadie tenga que soportar el dolor e injusticia que ella una vez soportó. Para Kayla, la vida le había enseñado la lección más profunda: la venganza más poderosa no es causar sufrimiento a los enemigos, sino transformar cada daño y pérdida en fuerza, levantarse para forjar un legado inspirador y significativo. Eso entendió. Fue su victoria más importante, una victoria para todos los que se atreven a levantarse, luchar por la justicia y creer en su verdadero valor. ¿Qué te parece la historia de Kayla? ¿Crees que la determinación y la firmeza pueden superar todos los prejuicios e injusticias en nuestra sociedad? Deja un comentario abajo para compartir tus pensamientos, y no olvides darle like y compartir este video para difundir su poderoso mensaje, además de suscribirte para no perderte nuestra próxima historia inspiradora. Gracias por ver, y hasta la próxima.